Las personas adultas, los padres, las madres, somos modelo para nuestros hijos y nuestras hijas en todos los aspectos de nuestra vida, y así debe de ser con el uso del euskera. Ahora empezamos 15 días de un ejercicio para que utilicemos el euskera en nuestro día a día, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, nuestras hijas y en nuestro entorno habitual. Pero este uso del euskera no debería de ser solamente para estos 15 días, sino lo deberíamos de utilizar a lo largo de todo el año. Por lo tanto, os invito a que utilicemos el euskera de una manera normalizada y normal en nuestros usos, costumbres y en nuestro día a día. Entre el 22 de noviembre y el 5 de diciembre contaremos con diferentes espacios identificados para realizar el ejercicio práctico en Getxo. Recordar también que, además de los espacios de la calle y de las escuelas, la casa también será espacio para realizar el ejercicio. Del 22 de noviembre al 5 de diciembre tenemos la oportunidad de cambiar los hábitos lingüísticos y hablar más euskera. Nuestras hijas e hijos hablarán en euskera si nos ven hablarlo y pasarlo bien. Nuestro comportamiento lingüístico es de vital importancia para que las nuevas generaciones adquieran el pleno dominio del euskera. Lo hagan de manera positiva, reconociendo su valor social, usándolo a diario con naturalidad y, por qué no, en primer lugar. Si queremos conseguir influir en las generaciones más jóvenes y que ellas utilicen el euskera con total normalidad, como adultos tenemos mucho que decir y qué hacer. A través de esta iniciativa Aurren Aurrean, Helduok Heldu, pretendemos incidir en la ejemplaridad y transmisión del euskera como una misión posible. Somos los adultos referentes de nuestros jóvenes y, como madres y padres, usando y respetando nuestra lengua, el euskera, nuestro deber es dar ejemplo.